o formato que vamos a seguir nosotros de acá hasta que se estabilice la situación con el coronavirus que tenemos. Este, pues como yo las escribí en el correo electrónico, mi primera opción fue utilizar el programa Zoom, pero después de haberlo utilizado es muy bueno para tener reuniones, eh, pero para nivel de educación yo personalmente no le encuentro mucho uso. Así que cuando yo estuve en el seminario tuve que ver muchos videos, entonces estoy optando por esta ruta de hacer videos. Ustedes van a tener acceso a los slides que ustedes van a ver al frente de usted. Voy a tratar de explicar la clase. Y esas asignaciones se han sido enviado por correo electrónico, al igual que unos artículos que he incluido, para que ustedes vean la magnitud del tecnicismo del lenguaje de la eclesiología misional. Y específicamente en este semestre estamos hablando de misión contextual. Entonces lo que queremos hablar de acá es de la distancia entre aquel que predica el Evangelio y los receptores. Y número dos, la distancia que la iglesia tiene entre su comunidad. Y dependiendo de las escalas E o P, E con evangelista y P de iglesia, determinando las distancias de ambos, pues va a determinar qué approach cada iglesia local debe tomar para contextualizar este evangelio que el Señor nos ha mandado. Y la escala E mide la distancia cultural entre el evangelista y las masas. Y como ustedes ven en sus slides, hay tres clases, ¿verdad? La clase cero es donde no existe ninguna barrera cultural. En otras palabras, hablamos el mismo idioma, venimos del mismo país, podemos comunicarnos. El número uno sería barrera demarcada entre la iglesia y la cultura. Entonces, eh, dependiendo si somos de otros países, y la escala 2 también habla de barreras cross-culturales entre la iglesia y la cultura. O sea, no solamente somos personas del mismo país, en este caso seríamos personas de muchos países. Específicamente si tenemos costumbres o culturas dentro de nuestras iglesias que en realidad la gente cuando entra a la iglesia no entiende lo que está pasando. Y les voy a dar un ejemplo, y con esto no quiero criticar a los que practican danza y tienen danzas en sus adoraciones, pero una persona que entra a la iglesia por primera vez, una visita, supongamos que algunos de ustedes invitan a familiares para Navidad o cualquier otra actividad, puede ser para la Pascua, y el shock cultural de la persona al entrar a la iglesia, y lo primero que ve son niñas, muchachas o mujeres en vestimentas raras, con cosas que tiran, y empiezan a danzar. Es un shock cultural. Porque número uno, las danzas eh, no es parte de la cultura latina. El baile es parte de la cultura latina. Y creo que es parte de todas las culturas. Las danzas es algo más del Medio Oriente, incluso hasta africano. Pero en nuestra cultura latinoamericana, algunos los han traído, lo han incorporado, lo quieren imponer, pero ese es un shock. En otras palabras, ¿cómo interpreta la persona que recién ha entrado este tipo de adoración? Entonces, la escala E mide pues la distancia entre el evangelista y las masas. Digamos que uno de ustedes yo lo mando para que evangelice, no en New Brunswick, no en South Boundbrook, no en Manville, pero decido mandarlo a ustedes a Orange o South Orange, donde la cultura es predominantemente son morenos. Entonces, número uno, ¿cuál sería la barrera ahí? El lenguaje. Número dos, la cultura, las costumbres, las expresiones, incluso los gustos. En ese caso, el evangelista tiene que asimilar la otra cultura y ser capaz de transmitir este evangelio en una forma que ellos entiendan. No asume usted que abriendo la Biblia y leyendo un texto, él va a entender lo que dice la Biblia.
usted necesita contextualizarla. Yendo a la escala P, mide la distancia cultural entre las iglesias y las masas. Entonces, hay iglesias que tienen poca distancia cultural con su comunidad, hay otras que lo tienen bien demarcadas, hay otras que culturalmente son irrelevantes, o sea que no son relevantes. Entiendan ahora que como estoy haciendo este video y yo tengo acá mi computadora de mi trabajo, tengo teléfonos, me están texteando ahorita, so, me disculpan, no tengo un estudio a prueba de sonido. Yo no sé si llegan a escuchar hasta los pajaritos que están volando acá cerca de la casa. Me tienta sacar mi rifle, salir a buscarlos. Entonces, cuando ustedes vean el chart, donde van a ver las escalas E y P, ¿verdad? Número 1 es la pared de la comunicación. Está la barrera del lenguaje y el entendimiento. Ese es un reto. Digamos que yo los mando a ustedes de evangelistas a French Street en New Brunswick. La mayoría son latinos, son hispanos, son bastante centroamericanos, en su mayoría son mexicanos. Y no son, pues la mayoría son de Oaxaca. Entonces, la manera como usted se comunica, aunque hable el mismo español, pues no va a ser percibido de esta manera. Tiene que haber una asimilación. Hay ciertas expresiones y ciertas costumbres. Entonces, tenemos que ver cómo comunicamos el Evangelio y transmitir el milagro de la revelación de la palabra. Entonces, para usted llevar una persona de otra cultura a la conversión, pues lo que nos divide ahí es una barrera, si acepta o no acepta el mensaje. Y el reto que le estamos dando a la gente es seguir a Cristo o no seguir a Cristo, si se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Entonces, en el chart que ustedes van a ver, en el slide donde dice misiones regulares y misiones fronterizas, ustedes tienen las dos escalas juntas, porque va a determinar la distancia cultural de la iglesia y la distancia cultural entre el evangelista y las masas. Entonces, cuando ustedes miran ese lugar, ustedes tienen que analizarse. Un ejemplo en la escala P. ¿Dónde estaría mi propia iglesia en la escala P? Voy a leer una por una. La P3. No hay iglesia. La cultura es bien diferente. No es el caso de mi iglesia. P2. No hay iglesia. Diferente cultura. No tanto. P1 es la iglesia local de la cultura y P0, iglesia culturalmente relevante. Creo que pondría mi iglesia entre la P0 y la P1 porque somos una cultura étnica latina, donde sí hemos absorbido miembros de la comunidad local y también hemos integrado miembros de otras ciudades que son étnicamente distintas a la cultura local. Aunque hablamos el mismo idioma, nos entendemos y después de un proceso, pues nos hacemos amigos y establecemos relaciones. Yo en este ejemplo colocaría a la Iglesia Comunidad Misionera Cristiana, digamos un P0, ¿ok? Y el P0 pues y el P1 son para a los que están llegados. Estamos ministrando una cultura que ya lleva un poquito de tiempo. Con respecto a la escala E, que es la distancia entre nosotros, lo que transmitimos este evangelio, tienen desde el E0 hasta el E3. E0 es renovación de miembros, ¿verdad? Por ejemplo, ya vivimos en una monocultura, es la misma cultura para todos. E1 es que todos somos de la misma cultura, pero sin contacto. Hay personas que se aíslan. Está la E2, que venimos de culturas diferentes, y la E3, cultura bien diferente. Entonces, yo como sudamericano, ¿cómo me identifico con la comunidad de New Brunswick? Sería la E2. Vengo de una cultura diferente. Entonces, cuando ustedes buscan cómo la intersección entre la P y la E los va a llegar en el tipo de evangelismo o si vamos a establecer una misión regular. Entonces, en el caso de mi iglesia es P0, que va a ser una intersección
con E2. Y nos lleva a ese cuadrado donde dice misión regular. Estamos en un sitio cross cultural. Y por eso el énfasis de mi iglesia local es de una iglesia misionera. Y como una iglesia misionera, pues hemos decidido concentrarnos en lo más básico del Evangelio: cristología, servicio y discipulado. Ya se formará una propia cultura dentro de la iglesia, y la esperanza es de que sea bíblica, entendible a los demás. Pero si usted, por ejemplo, está ministrando en un lugar donde solamente hay hindúes, un ejemplo, usted quiere ver una iglesia en Edison, son hindúes, entonces la escala E, usted viene de una cultura bien diferente, es la E3. Entonces, la E3, digamos, intercediendo con la P2, lo lleva a una misión frontera. En otras palabras, cuando usted tenga una misión fronteriza, está hablando de barreras del lenguaje, usted necesita aprender el idioma de la gente que usted quiere llegar. Digamos hindú o coreano o chino y muchos vietnamitas. Entonces, para nosotros los latinos nos resulta muy difícil asimilar esos lenguajes. ¿Cuál es la estrategia? Pues me comunico con cristianos locales de esas razas y decidimos trabajar con ellos para que ellos hagan el evangelismo en el idioma de esas personas entendible, y encontrar un lugar para ellos dentro de nuestros templos para que se puedan congregar. En otras palabras, miren hermanos, esto es de contextualización. No siempre nuestros servicios van a ser en español. Estamos viviendo en los Estados Unidos, donde el inglés es el lenguaje oficial. Y la única manera de nosotros comunicarnos con un hindú o un árabe o persona de otra nación es a través del inglés. Entonces, el reto del latino cristiano en este país que quiere evangelizar y hacer misiones, pues es dominar el inglés, aprender el inglés. Eso implica, miren, no nos vayamos muy lejos. Nuestros hijos, que son los jóvenes, ¿qué idioma es la que manejan mejor? Manejan el inglés. Entonces, hay una barrera cultural entre la primera generación y segunda generación, porque la segunda generación prefiere otro idioma. Entonces eso significa que para nosotros contextualizar nuestro mensaje para nuestros jóvenes, necesitamos proveer un servicio que sea en inglés. Preparar a un pastor de jóvenes. Yo no creo en líderes de jóvenes, yo creo en pastores de jóvenes. Tiene que ser llamado. Y entonces, para que le ministre apropiadamente en el lenguaje de estos muchachos. Entonces lo que quiero decir es, cuando hablamos de contextualización, es de que nuestra iglesia latina va a ir migrando naturalmente hacia los servicios en inglés. Hay unas que han optado por tener dos servicios, uno en inglés y uno en español. Lo que trabaje y funcione, pues esto se debe hacer. Después le puse ahí un chart de el ratio de iglesias y personas no llegadas, si ustedes la pueden comparar. En el principio, en el año 100, por cada iglesia, había una iglesia por cada 12 personas inconversas, y si van directamente al 2010, ven que está casi al revés. Hay 1000 iglesias por persona inconversa. Eso le va a decir a usted, y quiero traducir lo que quiere decir este chart, es de que tenemos bastantes iglesias y poco impacto misionero. Son cosas que hemos tratado de difundir en cada clase, en cada tema. Tenemos muchas iglesias. No se hace buen discipulado, no es profundo, es cuestión de números, no es cuestión de multiplicación, como hablamos en la clase pasada. Por lo tanto, tenemos un montón de iglesias y poca llegada a nuestras comunidades. Es un horror, es una vergüenza, pero para eso están ustedes, para que cambien la situación. Entonces la misión cultural pues empieza desde la cabeza del pastorado, ¿verdad? Donde el pastor tiene que establecer un balance teológico y determinar cuál va a ser la estrategia para evangelizar. Si vamos a evangelizar hispanos, pues ¿en qué ciudad estamos?
Hay más ticos, hay más boricuas, hay más dominicanos, hay más mexicanos. ¿Y cómo vamos a adorar? Porque la adoración sudamericana es distinta a la adoración del caribense. A los caribenses les gustan sus coritos rápidos, estilo salsa, estilo merengue, mientras a los, digamos, congregaciones mexicanas les gustan más las canciones más suaves y pues son bien expresivos. El pastor necesita encontrar ese balance teológico, buscar el plan de trabajo que pueda funcionar para su ciudad sin apartarse del reino de Dios. No es solamente predicar, no es solamente reducir el mensaje a los beneficios que vamos a recibir en el cielo, también incluye esta vida. Cómo afecta el Evangelio a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, cómo afecta a nuestros trabajos, en nuestras relaciones y en todo lo demás. Y reconocer también cómo trabajan las sociedades. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un hogar de dominicanos y las dinámicas son distintas. Ellos, ellos se reúnen por familias y no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de 15, 20 constantemente que se están reuniendo. Todos hablan, son cariñosos, son fogosos y ese es el tipo de comunicación. Entonces, aquel que viene de, de otra cultura más formal, más callada, más europea, pues el shock es inicial, es grande, ¿no? Uno dice, wow, ¿dónde me he metido? Pero uno poco a poco se va pues culturizando, aceptando y usar esas dinámicas que existen para expandir el Evangelio. Por ejemplo, en este hogar dominicano, y algunos van a ver este video que son dominicanos, es un ejemplo, mis amigos, no se me enojen. Hay que aprovechar que ellos trabajan en familia, porque así se expande el Evangelio. No queremos predicar de persona a persona, sino de familia a familia. Hay que aprender a reconocer y trabajar con lo que el Señor nos envía. Es muy importante cómo identificar los networks sociales. También puse un chart ahí del ciclo del shock cultural. Nosotros que vivimos y vemos muchos turistas que vienen a nuestros países, ¿verdad? Hay tres fases. Está la fase del turista que viene y le encanta todo, le gusta ir a Princeton, le gusta ir a la playa, le gusta ir a Manhattan. Este es el mejor país del mundo. Entonces, después, seguido por eso, viene con la fase 2, donde empiezan a extrañar su tierra, su comida, la familia, y quieren regresar. Y la fase número 3 es donde la persona finalmente empieza a ajustarse y desarrolla una bicultura. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el evangelismo funciona distintamente para las tres fases. Para el turista, pues la forma de evangelizar es distinta. Él viene, quiere ver, quiere disfrutar. Entonces nuestro evangelismo necesita ser dinámico en esa fase del turista. Sí, aplaudir su deseo de ir, de visitar, acomodar nuestro mensaje, nuestros estudios a sus horarios. En la fase 2, cuando ya la persona empieza a extrañar y quiere regresar, pues el evangelismo es de otra manera. Hay que ministrar ahí a la nostalgia, llevar la palabra porque se siente muy nostálgico. Y aquellos que han decidido quedarse legalmente o ilegalmente, que ya se han ajustado, pues ministrar. Son las dos fases juntas, la de turista y la de que quiere regresar, se juntan en una. Ministrar a ese tipo de personas, envolverlos, integrarlos. Usted no puede integrar a un turista, y mucho menos a uno que se quiere regresar. Solamente usted puede integrar a un bicultural, a uno que dice, me voy a quedar. Entonces usted tiene espacio para trabajar. Entonces ya no es evangelio, ahora se convierte en una misión. Ahora, el siguiente slide, ahí pues está la pirámide de las clases sociales. Fíjese que el evangelio cambia para cada clase social. La clase alta en este país, que representa aproximadamente entre el 5 y 10%, ¿verdad? Estamos hablando de personas muy, pero muy afluyentes,
con un estilo de vida demarcadamente diferente al de nosotros. Cuando hablamos de personas de la clase alta, estamos hablando de personas que ganan más de $250,000 al año para arriba, por persona. O sea, si dos de ellos se casan, estamos hablando de medio millón. Clase media, estamos hablando de menos de 250,000 y $100,000, que también tiene un estilo de vida, aunque no es de la clase alta, pero tampoco es de la clase baja. O sea, es un poquito pudiente y se defiende. Usualmente es dueño de casa. Tenemos la clase baja, que pues, representa en este país aproximadamente el 30 a 35%. Si usted gana menos de $30,000 y usted es soltero, pues usted es considerado de la clase baja, porque 30,000 es lo mínimo que se necesita para subsistir en este país. Entonces, un muchacho soltero que gana 30,000, una muchacha soltera que gana 15,000, ya salen de esa clase baja y poco a poco son asimilados en la clase media. El evangelio es receptivo distintamente en cada clase social. ¿Por qué? Porque para el rico, usualmente con un espíritu autosuficiente, pudiente y que impone, pues muchas veces ese evangelio de, mira, tú necesitas someterte al Señor y necesitas ser discipulado, pues usualmente no funciona bien con el rico. No digo que no funcione para todos, pero hay un gran sector que rechaza. A menos que el Señor los toque, los hable a través de una enfermedad o una circunstancia difícil, ellos vienen y pues dentro de su contexto de alta sociedad sirven al Señor. ¿Cómo es una iglesia donde la mayoría son de alta sociedad? Pues usted va a tener una mega iglesia con buenos servicios, donde al pastor se le va a pagar muy bien, y van a tener su propio gimnasio, su propia escuela y cosas por el estilo. Van a haber programas de misioneros donde van a mandar dinero. Ya es una iglesia de clase alta. ¿Cómo es una iglesia de la clase media? Pues es una iglesia donde se han comprado un templo. Ya son dueños de un templo. Tienen gastos. Y muchos dueños de casa, muchos negociantes se juntan y forman una comunidad de fe. Entonces hay espacio para las misiones, hay espacio para el evangelismo, se pone mucho énfasis en los retiros, en los viajes, en las vacaciones y esas cosas. Y nada, estas cosas son malas, buenas y efectivas. Yo he ido a mega iglesias, sé cómo piensan ahí arriba, sé cómo funciona, sé cómo reparten los beneficios. Y déjeme decirle, uno que viene de la clase baja o media y usted se va a una de esas iglesias y usted ve el trato y los beneficios, la boca se le va a hacer así. ¿Por qué? Porque usted entra y no le voy a mentir, tienen Starbucks, un cafecito antes de entrar al servicio, tienen cafetería, si usted tiene niños, hay un sitio, hay un nursery donde usted deja a los niños, los hombres tienen su liga de fútbol, las mujeres tienen sus reuniones y así por el estilo. Impresiona. Ahora las iglesias de clase media no pueden ofrecer tantos beneficios porque todo tiene un costo elevado. Acuérdense, el Señor no nos ha llamado a nosotros a endeudarnos como iglesia. ¿Para qué comprar un edificio que nos va a valer millones, donde vamos a tener que obligadamente recoger diezmos entre 25,000 y 30,000 dólares mensuales? Imagínense la carga financiera para la gente y para el pastor. La preocupación número uno es pagar lo que se debe. Si usted puede rentar, rente. Y si el Señor les ha dado para comprar, compren, pero compren sabiamente. Sepan negociar. ¿Cómo es una iglesia de clase baja? Es una iglesia de clase baja, son los que rentan, tienen lo mínimo para adorar, y cuando adoran, pues su adoración incluye partes de su cultura. No hay muchos beneficios, no va a tener un nursery, los jóvenes no van a tener un salón especial para sus clases, ni los niños, todo se hace en un hallway, en un rinconcito, porque eso es lo que hay. Aunque no tienen esos beneficios financieros o físicos,
las relaciones entre ellos tienden a ser así. Se buscan más, establecen amistades, tienden a compartir más. Entonces, usted como evangelista o misionero, digamos que yo los envío a ustedes a plantar una iglesia en Scotch Plains, que está por la ruta 22. Scotch Plains es una ciudad donde hay mucha gente pudiente. Conocí a un pastor ahí, Scotch Plains Assemblies of God. Yo fue un concierto, me encantó la iglesia con todos los beneficios. Predominantemente es una iglesia americana. Pues para levantar una iglesia latina, usted va a saber que no tiene mucha gente donde llegar, y usualmente los que abren así pues son otras personas que vienen a establecer una iglesia en esa ciudad, usualmente escapando de los malos barrios. Entonces, culturalmente, si yo tengo una opción entre mandar a un latino o a un latino que ya es bicultural y domina a perfección el inglés, entonces es viable enviar al que tiene doble cultura para ir y ministrar. Incluso sería una ventaja porque va a atraer a otros hispanos, dueños de casa, que viven ahí y no quieren ir a orar a otros pueblos donde es un poquito más feo. Entonces yo quiero que ustedes consideren pues los niveles sociales. Nosotros trabajamos dentro de los niveles sociales. Identifique dónde está su iglesia. Pues la mayoría de nosotros estamos en la clase baja, especialmente si la iglesia es pequeña. Vamos a seguir, hermanos. Evangelización integral. Bueno, ahí yo les puse un excerpto de la página 30. No hay lugar para la parálisis escatológica, ni para la huelga social. No hay lugar para la evangelización que al pasar junto al hombre que fue asaltado por los ladrones mientras descendía de Jerusalén a Jericó, ve en él una alma que debe salvarse, pero pasó por alto el hombre. Wow. Esto está en contra del reduccionismo del evangelio. Es maravilloso cuando alguien es salvo, pero queda el hombre y queda la mujer ahí con necesidades y hay que ayudar. Hay muchas cosas que cambiar, muchos moldes viejos que romper, muchas relaciones que reparar. Entonces el evangelismo debe apuntar para todas esas direcciones. No solamente dar el mensaje salvífico, sino dar el mensaje de salvación y establecer una relación y ver cómo se manda esa persona a qué iglesia, o si va a ser asimilado por nuestra iglesia, y ver cuál es la mejor manera de ministrar a sus situaciones. Después le puse otro slide ahí. Miren, hermanos, no se olviden del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si usted solamente se concentra en vida eterna, salvación y arrepentimiento, pues su iglesia va a ser una iglesia individualista, reduccionista, con la cabeza en el cielo. Incluye la justicia, incluye el reino de Dios, para tener una iglesia balanceada. En otras palabras, a los creyentes nuevos, a las personas que vienen a la iglesia y se empiezan a asimilar, póngalos de inmediato a trabajar, a servir en las misiones. Obstáculos que usted va a encontrar. Si usted es pastor y pues usted tiene un cuerpo de ancianos que se reúnen, pueden haber ciertos obstáculos. Puede ser que la visión sea limitada, que no estén en la misma página, pero eso ya depende del liderato del pastor, porque hay cosas que no se negocian. Las misiones no es ayuda social. Tenemos departamentos de gobierno que se encargan de trabajo social, social work. Nosotros no somos social work, nosotros trabajamos en el área del alivio. Es como ponemos una curita y después buscamos recursos para que la ayuda ya no sea una curita, sino para que la ayuda sea total. Ejemplo, viene una hermana que necesita buscar un cuarto, está desempleada. ¿Cómo la ayudamos? Número uno, pues alguien debe tener un cuarto por ahí. La ayudamos, se la ayuda a conseguir trabajo, se le manda todos los recursos de la ciudad para que ella aplique. Así funciona. Si viene alguien, una mujer por ejemplo,
que está escapando de la violencia doméstica, no la vamos a mandar de nuevo a su hogar, ni le vamos a decir, mira, es tu culpa porque tú has provocado al hombre. No, violencia doméstica es violencia doméstica. Es ilegal mandar a la mujer o al hombre para que regresen a sus hogares y los maltraten físicamente. Usted es responsable ante la ley. Nuestra primera respuesta es de proteger al débil. Y por eso nosotros tenemos una lista de todos los albergues, los shelters, donde la gente puede ir y pasar la noche y buscar los recursos que el Estado. Misión contracultural. Mi texto favorito. Uy, se me salió la L de boricua. Lucas 5:36. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Y miren, hermanos, tenemos que reconocer en qué época cultural estamos pasando, porque no todas las épocas son las mismas. Hubo el modernismo, que dominó los últimos 150 años en la historia, y el modernismo se caracterizó por el progreso, el enamoramiento en el espíritu humano, el hombre era la medida de todas las cosas, vinieron los descubrimientos científicos, descubrimientos cosmológicos. A las finales, el sueño modernista, y después de progreso y después de haber progresado económicamente, se han dado cuenta que sus problemas verdaderos todavía persistían. Y desde ahí surge el posmodernismo. El posmodernismo es un desencanto con el modernismo. Por eso encontramos mucha gente, muchos jóvenes con inclinaciones sociales, porque han visto a sus padres pelear por un mejor futuro, para después verlos cómo se divorcian. Y ahí es donde el joven dice, no. ¿Para qué voy a pelear tanto? Necesito que alguien me cuide. Por eso votan por sistemas socialistas, y no quiero hablar de políticas acá ni provocar a nadie. El posmodernista pues tiene una crisis de razón, porque el razonamiento no importa mucho. Lo que importa es el sentimiento. Hay una crisis de esperanza, hay una crisis de ética. Si usted está ministrando a un millennial o millennial, como se dice en inglés, entre 20 y 28 años, pero usted tiene un grupo selecto, que si usted predica un mensaje doctrinal domingo a domingo, no va a encajar bien con él, porque él tiene otras expectativas. Lo que el posmodernista necesita es que usted encuentre una manera que su mensaje doctrinal se enganche emocionalmente con esa persona, con un ejemplo, con una narrativa, porque a los posmodernistas, a los jóvenes les gustan las narrativas, las historias, y eso ya depende del método de predicación de cada uno. Otra característica de del posmodernismo, de los milenistas, es la crisis familiar. Número uno, la desintegración familiar. Hay que hablar de los divorcios, que hablar de los padres ausentes, madres ausentes, o padres que trabajan tanto que no están en la casa, ¿verdad? Tenemos hijos sin padres, hijos sin madres, padres ausentes, familias mixtas, traumas, violencia doméstica, que hace un joven creciendo en esa realidad. Muchos se refugian en relaciones destructivas, o se refugian en drogas, o se vuelven adictos a juegos. Entonces, hablando de distancia social del evangelista y de la iglesia con la comunidad, pues este es un sector grande de nuestra comunidad. ¿Cómo contextualizamos nuestro mensaje para este tipo de jóvenes? Entonces necesitamos llevar un evangelio de esperanza, estructura. Vamos a ofrecer estructura con lazos emocionales. ¿Para qué? Para que esa indiferencia y esa barrera que esos jóvenes han levantado ante el sufrimiento que han tenido en su hogar, pues esa barrera se caiga y ellos puedan cruzar y participar de la coinonía. Así que, hablando de los contextos sociales, ahí les puse un slide comparando el contexto social
de la sociedad y el contexto cristiano. Nuestro contexto social presente, número uno, vivimos en una sociedad sentimentalista. Todo es por emociones, la gente se ofende rápido, la gente llora rápido, después están buscando el placer, ¿verdad? Hay una desilusión con el Estado, desilusión con la familia nuclear. Han llegado a una etapa de desconstrucción, en otras palabras, no aceptan la verdad, solamente aceptan parte de la verdad que le conviene. Y un espíritu de indiferencia, no solamente con Dios, sino con el prójimo. Entonces, ese es el contexto social y ustedes van a ver cómo parte de eso ha entrado a la iglesia. Porque en el contexto cristiano tenemos el individualismo, ¿verdad? La gente tiene la cabeza en el cielo, quieren adorar, pero no quieren profundizarse ni quieren servir. Después han desarrollado un espíritu consumista que viene a ser como una sobra del modernismo. El modernismo se caracterizó por el consumismo. Entonces, ¿cómo consumen espiritualmente los cristianos modernos? Pues usted necesita brindarle programas, adoración, entretenimiento, actividades, retiros y todas esas cosas. Necesitan consumir. El día que usted deje de proveer eso, pues dejan su iglesia. Es como alguien que va a un mall, va a una tienda, encuentra un especial. Si no le gusta, va a la otra tienda. Y así tenemos gente que está saltando de iglesia en iglesia. El tercer aspecto es el elemento de la prosperidad. Se ha metido en la idea de bastantes en las iglesias neopentecostales el falso evangelio de la prosperidad. Yo no sé qué evangelio han leído. Lo único que sé que son muchos ministros sin preparación ni formación espiritual ni teológica que han copiado de gente que admiran y lo practican. Y le prometen cosas a la gente con un precio. Número uno, ustedes ya saben, Dios no necesita dólares para hacer algo. Entonces, ahí establecemos esas cosas. ¿Qué hacemos con las personas que vienen a nuestras iglesias con esas expectativas de la prosperidad? Pues hay que llevarlos por una formación espiritual, con la Biblia en la mano, y dejar que el Espíritu obre dentro de ellos y que la palabra se simiente en sus corazones. ¿Y qué pasa cuando vienen con la desconstrucción doctrinal? Por ejemplo, sí creen que Dios es amor, pero creen que Dios no disciplina. Entonces ellos escogen algo, ¿verdad? Escogen creer esto, pero no esto. Pues ahí es donde viene el valor del discipulado. Tenemos que discipularlos. Y a través de relaciones, hacer que esa verdad entre a sus corazones. Si ustedes observan el contexto social del mundo y el contexto cristiano, pues prácticamente no hay diferencia. Este es el caso donde el mundo ha entrado a la iglesia. Es cuando la iglesia ha dejado de ser sal. Ya se ha vuelto insípida. Es cuando la iglesia ya no es la luz del mundo, sino la iglesia es un faro del mundo. Entonces, necesitamos rescatar, número uno, y esto es para que ustedes entiendan la magnitud del trabajo que una iglesia misionera tiene. Número uno, hay que rescatar a la gente secular que vienen de ese contexto social, sentimentalistas, hedonistas, están desilusionados, creen en algunas cosas, son indiferentes. Necesitamos llevar ese evangelio a este grupo de personas. Número dos, dentro de la iglesia también tenemos un sector individualista, consumista, dedicado a la prosperidad y la desconstrucción. Entonces necesitamos organizarnos y ver cómo ministramos a este grupo y después a este grupo. Tengo que meterme más al medio de la cámara. Así que ya estamos acabando, hermanos. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Entonces, ¿qué es lo que es la sal? Pues la sal penetra, ¿verdad? Abre sus propiedades y da sabor. Es un sazón. Aunque usted ve que parece que desaparece, no ha desaparecido. Ha soltado su sustancia, ha dado sabor. Así es la iglesia. Nosotros debemos contaminar el mundo con nuestro testimonio, nuestra vida, con nuestra alegría. No dejar que el mundo nos contamine a nosotros. Y tener un balance entre ser contracultural. ¿Por qué? Porque nosotros somos contraculturales en ciertas cosas. Por ejemplo, es legal tener un aborto. En ese sentido somos contraculturales porque no creemos en el aborto. Creemos que el aborto es un crimen. Estoy en contra de ese valor de la cultura. Pero en otros aspectos somos transformativos. Porque hay cosas en las artes que se pueden rescatar y podemos transformar para nosotros utilizarlo como vehículos para expandir el Evangelio. Necesitamos un balance bien cuidadoso entre ser contracultural y transformativo. No todo es transformativo, no todo es cultural. Se necesita mucha sabiduría para saber distinguir la diferencia. Necesitamos desarrollar una cultura bíblica en nuestra iglesia. Que se lea la palabra. Que se lea la palabra como se hacía antes. Lean la palabra en sus servicios. No lean un texto, lean un capítulo o la porción que se va a predicar. Hagan doxología, interpretación, antes de que el predicador venga, ¿verdad? Desarrolle una liturgia que sea entendible a las visitas. Cosas que si vienen y se sientan y tienen una adoración, yo les recomiendo que tengan un proyector con las letras para que sepan lo que están cantando o repartan un papel con las letras. Porque imagínense, uno va a un lugar y están adorando y no sé la canción, todo el mundo canta y uno mirando. Necesitamos pues cambiar nuestra liturgia, que sea un reflejo entendible a la cultura que viene y nos mira. Número 2, nuestras iglesias necesitan estar encarnadas en la comunidad. No importa la distancia evangelística, no importa la distancia entre la iglesia y la cultura. Necesitamos encarnarnos en nuestras ciudades y exhibir los elementos que ya hemos hablado, ¿verdad? La presencia, la proximidad, la proclamación, el servicio, la compasión, todo lo que exhibió Jesús. Esta es la única manera de incorporar la justicia y el reino de Dios al arrepentimiento, vida eterna y la salvación. Ahora, y concluyo con esto. Se me acabó el aire, familia. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que existe el cristiano acultural? Y acultural significa que no tiene cultura. Yo opino que no. Todos hemos salido del mundo con una cultura. Otros desarrollan una nueva cultura en sus iglesias que es distinta del mundo. Que cuando lo mandan a predicar de nuevo al mundo, tiene problemas. Entonces, ejemplos. Cuando los españoles vinieron a las Américas, entraron con su ejército y el cura, ¿verdad? El cura llevaba su cruz. Cuando vinieron a nuestras culturas indígenas, le ofrecieron tres cosas: civilización, cultura y cristianismo. Si te llamabas Pachacute, ahora te llamas Juan. Y si adorabas a las montañas, a los apus, pues ahora tu Dios es Jesús. Y Lucas 14:23, ¿no? Hay que empujar a muchos en el Evangelio, pues con la espada. O te bautizas o mueres. Esa es la peor forma de evangelizar. Actualmente muchos dicen mi cultura es superior a la tuya. Ustedes son una tira de indígenas, no saben hablar. Eso no vale, hermanos. Cada cultura tiene algo hermoso y rescatable.
Nuestro evangelio tiene que ser transcultural, ir más allá de las culturas y encontrar algo en común en nuestra fe. Así que este es el nuevo medio para nosotros transmitir. No he tomado una decisión final si vamos a ir con Zoom o nos quedamos con este formato. Ya recibirán un tipo de feedback, si a ustedes les gusta o no. Aprovechen este tiempo para acabar sus lecciones. Y sobre la graduación, hermanos, es algo que seriamente lo estoy calculando. La habíamos puesto para el 12 de junio, pero con esta cuarentena y este virus, eh, no sabemos, no sabemos si vamos a poder celebrar una celebración con 30, 40, 50 personas. No sé cómo va a funcionar el distanciamiento social, si yo no ordeno eh, eh, las togas y esas cosas. Aún así podemos, yo tengo un par de togas para los nuevos y muchos de ustedes ya tienen sus propias togas para la graduación. Hay que pensar cómo vamos a celebrar, si se puede hacer en grupo o no en grupo, si solamente tenemos algo privado, chiquito, para no romper la ley. Yo creo que eso se va a definir antes de que empiece el mes de mayo. Oren, familia. Vivimos en una crisis mundial y toda crisis trae una oportunidad. Y el Señor nos ha puesto una gran oportunidad. Número uno, para regresar a nuestros hogares, para regresar a la oración, para apartar las distracciones y enfocarnos en lo más importante en nuestra vida. Dios, hogar, y después vienen las necesidades existenciales. Oren por los enfermos, compartan su comida, repartan comida, busquen al caído, provean esperanza. Hay mucho miedo y pánico. O sea, esta es una oportunidad para que usted practique lo que ha aprendido. Así que familia, Dios me los bendiga. Para mí es un poquito difícil hablar a la cámara. Me parece algo tan mecánico. Pero ahí, a mal tiempo, buen cara. Dios me lo bendiga.